En el Senado se analiza si van a desahogar las iniciativas, el plan anticrimen que presentó el presidente Peña Nieto el lunes pasado en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 o si convocarían a un periodo extraordinario. En cualquier caso, muestran disposición a analizarlo y desahogar este paquete de reformas, aunque el PAN muestra cuestionamientos a las iniciativas y el PRD también ofrece algunas resistencias a algunas de las medidas del decálogo que presentó el presidente Peña Nieto. ¿Usted cree que vaya a haber consensos suficientes para sacar este paquete de seguridad y justicia antes del próximo 15 de diciembre, cuando vence el periodo ordinario de sesiones, o en un extraordinario posterior, quizá los siguientes 3 días? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todo se puede cuestionar siempre que se debata. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro debate con 2 especialistas en el tema. Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en el Congreso se mostraron dispuestos a desahogar en lo que queda del actual periodo de sesiones o incluso analizar en un extraordinario las iniciativas de seguridad y justicia que ayer lunes envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado como parte de su plan anticrimen. El Congreso tomará la decisión el próximo lunes, aunque el PAN ya ha mostrado reticencias a dar su apoyo a la propuesta y legislar con tanta premura, mientras que en el PRD hay dudas sobre dar facultades al Ejecutivo para disolver ayuntamientos cuando se presuma que los infiltró el crimen. La iniciativa del Ejecutivo incluye un paquete de modificaciones a 7 artículos de la Constitución con los que se busca sustituir a 1,800 policías municipales por 32 mandos únicos por entidad. ¿Hay consenso suficiente sobre la estrategia de seguridad del presidente? ¿Los cálculos electorales de cara a los comicios de 2015 impedirán los acuerdos? ¿Se aprobará este año? Posiciones. Número 1. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó al iniciar su segundo año de gobierno que no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Sí, porque se han logrado un cambio estructural, pero ahora hay que ser perseverante para asegurar que estos beneficios lleguen a todas las familias mexicanas. Número 2. El presidente nacional del PRI, César Camacho, presentó una lista de compromisos de su partido para respaldar las 10 medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que para fortalecer al Estado de Derecho es necesario que la ley se aplique a todos, empezando por las autoridades. Número 3. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que tomará 1 año y medio o 2 años implementar el mando único en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, como lo plantea el plan que anunció la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto. Empezaremos con las 4 entidades con mayores problemas, dijo. Número 4. La Comisión Permanente Nacional del PAN acordó ir en contra de la propuesta del Ejecutivo de crear policías únicas estatales que sustituyan a las corporaciones municipales. Se acordó que no hubiera periodo extraordinario, que se reciban las iniciativas y que se analicen y se dictaminen según el proceso legislativo, trascendió de la reunión panista. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas y vamos a analizar el plan anticrimen de seguridad y justicia que presentó el presidente Peña Nieto la semana pasada y cuyas iniciativas, reformas constitucionales, ya envió al Senado de la República el lunes pasado. Y para entrarle a este tema, me da mucho gusto que estén con nosotros hoy aquí en este estudio Arturo Alvarado del Colegio de México. Arturo, como siempre. Muy buenas noches al auditorio. Un placer tenerte aquí. Igual. Y Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, usted lo conoce, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y si quieren, vamos entrándole por la realidad. Y la realidad es que en el Senado dicen que hay disposición para sacar este paquete de reformas constitucionales, son 7 u 8, ustedes me corregirán, antes de que concluya el periodo extraordinario el día 15 o quizá en un extraordinario hacia 3 días después, hacia el 18 o 19, aunque en efecto hay reticencias del PAN y hay también cuestionamientos del PRD, sobre todo a los temas de mando único, la ley sobre infiltración en las alcaldías y el otro tema, el de alcaldías, mando único y de competencia. Y de competencia, exacto. Arturo, bueno, ¿se puede cambiar el modelo policíaco, modificar, digamos, las estructuras federalistas de este país? Bueno, yo veo, lo que estoy viendo es que vamos a otra reforma del sistema federal de policías con un componente nuevo, además
muy complejo, que es una reforma constitucional, que es un rediseño de facultades, una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo en materia de control sobre los ayuntamientos, que requeriría de una discusión profunda, seria, acerca de lo que esto significa, ¿no? Estamos viendo un cambio en la estructura de poder central del país, una concentración de poder en el Poder Ejecutivo, en los gobernadores, de las facultades particulares de construcción y manejo de las policías, y además de la Procuración de Justicia, que es algo que no se ha tocado para nada en esta reforma y a lo largo de este año. Ahora, lo que yo veo de fondo y el problema que veo es que no hay un diagnóstico real de qué es lo que está pasando en este país. ¿Qué es lo que está pasando con la delincuencia, con la violencia? ¿Y cuáles son las necesidades y y el diseño necesario que debería tener un Estado competente, que construya una capacidad, completa, jurídica y también en términos coercitivos para enfrentar el problema de criminalidad y de violencia que tenemos en el país, que además vemos que esto no está parando. Al contrario, la violencia cotidiana, los enfrentamientos, las masacres, las estamos viendo día a día. Entonces tenemos un problema serio de diagnóstico. Entonces lo que vemos es que por un lado se lanzan con una mega reforma nueva. Ya nos sacamos la primera en el primer periodo de este año de este presidente, ahora viene una segunda y no tenemos resultados claros. Cuando además hemos visto que este modelo policial y este modelo, coercitivo que ya se ha estado armando y se ha estado debatiendo, no ha ofrecido resultados a lo largo de muchos años. Pones dos cosas sobre la mesa. Un costo muy alto. Además, pones dos cosas sobre la mesa y voy con la primera, y es, desde tu punto de vista, Alejandro, ¿qué significa, la concentración o la centralización de funciones en el Ejecutivo, como plantea Arturo, para el funcionamiento del anterior modelo policíaco y de lo que abriría hacia adelante? Mira, yo creo que se ha satanizado a la Policía Municipal desde que revientó la crisis de Iguala, pero aún desde mucho antes. Se ha venido satanizando al municipio como la fuente básica de la inseguridad, la violencia y la impunidad en este país. Lo cual es, yo creo que, como decía Arturo, ese es un diagnóstico, yo creo que equivocado del problema. Sí, sin duda hay múltiples debilidades institucionales en el municipio, hay múltiples ejemplos de penetración, cooptación, intimidación, corrupción de policías municipales. Sí, está clarísimo, eso lo vimos en Iguala. Pero suponer que allí radica la mayor parte del problema, yo creo que es cerrar el foco. Si uno pone el ojo, por ejemplo, en los policías estatales, la situación no es mucho mejor, ¿no? Acaban de darse a conocer los datos sobre el proceso de control de confianza, que tiene múltiples problemas, pero de cualquier manera, nada más esto ponerlo en claro. De los 38,000 elementos declarados no aptos, 20,000 eran de corporaciones estatales, 18,000 de municipales. Entonces, suponer que son notoriamente superiores las policías estatales, yo creo que no se sostiene con la evidencia disponible. En otro tipo, en las métricas que uno quiera de desarrollo policial, de remuneraciones, 60% de los policías estatales de este país ganan menos de 9,000 pesos. No están muy lejos de la remuneración que recibe un policía municipal. Y además, lo importante, son policías que estaban mandatadas a reformarse. Después de la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estas policías debieron de haber adoptado un modelo policial, bueno, malo, regular. A ver, hasta donde entendemos para nuestro auditorio, después de la reforma de 2009, digamos que la política de seguridad pública era fortarlecer las capacidades de las policías locales, de ambas policías, municipales y estatales. Era tener un modelo completo de policías, algunas formas de coordinación, entrenamiento, capacitación, supervisión, porque hay muchos sistemas de control, inclusive muchos inútiles, pero lo sabía ya, y empezar a construir modelos de policía estatal y municipal que fueran acordes con las necesidades, ¿no? Ahora, tú decías, en el diagnóstico están errando. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema no está en los municipios, como claramente lo decía mi colega. Ahí coinciden. Sí, coincidimos en eso. Pero yo pienso que el diagnóstico es mucho más profundo, es decir, y es que primero, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que la criminalidad, las masacres y la violencia homicida están aumentando y siguen permaneciendo. Ese es, digamos, el dato fáctico. ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene México, que tiene la clase política, que tienen las instituciones políticas del problema de la criminalidad? ¿Es el narco? ¿Es el crimen organizado? ¿O es el involucramiento de políticos en el crimen organizado? ¿O es el control de las plazas? ¿Cuál es? No hay.
O sea, ninguno de los diagnósticos que ha ofrecido esta administración, como también la anterior, eran diagnósticos cabales y claros. Recordemos la administración anterior, es la guerra contra el narco. Y resulta que le salía por todos lados el problema, ¿no? Y no era solo eso. No, y cualquier ejecutado era parte de la... Sí, entonces es un problema. O sea, no traemos un diagnóstico serio, primero. Segundo, por lo tanto, tampoco tenemos las instituciones adecuadas para hacer esto. Se piensa que con una policía muy punitiva y muy bien armada y muy bien entrenada vamos a resolver un problema que no va nada más por ahí. Las policías son parte y un componente importante, pero no es nada más el único problema. ¿Cuál es el resultado? Tenemos al Ejército y a la Marina en las calles, en las ciudades, patrullando y ejerciendo hasta tareas de procuración de justicia en este país desde hace por varios años. Por lo menos son 7. Y no hay mecanismo, aún con estas reformas, que nos pueda hacer pensar que esta presencia del ejército para combatir bandas criminales y hasta para patrullar en ciudades, lo vayamos a resolver con esto. Es decir, estamos usando malas instituciones para un problema porque está mal diseñado. Ahora, a ver, en desagravio, digamos, de la iniciativa, hay un reconocimiento por primera vez del fenómeno de infiltración del crimen dentro de las instituciones, a propósito del caso Iguala, señalado, como tú bien indicas, en el caso de las alcaldías. Y una ya de lo las había con la administración anterior. Y había hasta acusaciones. Recuerden ustedes que en las finales de pero a nivel Michoacán legal y Tamaulipas, recuerden claramente que hay hasta averiguaciones a exgobernadores. Pero me refiero a nivel legal. Esta iniciativa contiene una medida que dice, sí, reconocemos que hay infiltración del narco y la solución que ofrecen es la posibilidad de disolver alcaldías. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que esa es una bomba termonuclear que probablemente sea inoperable. Que como todo los arsenales nucleares no se utilizan. Déjame poner este modo. Ya hoy hay maneras de intervenir en un ayuntamiento. Se tiene por ejemplo, desde los congresos locales es posible disolver un ayuntamiento. Se requiere una mayoría calificada, pero es posible. Se puede proceder legalmente en contra de un alcalde. Se ha hecho ya muchas veces. Se puede utilizar. Arturo en Michoacán. Bueno, y empezamos y abarcan, ¿no? Y abarcan. Sí, o sea, se puede utilizar la ley federal contra la delincuencia organizada. Ahí está el instrumento. Si quieren. Ya en muchos municipios hemos tenido ejemplos donde llega el ejército y desarma a las policías municipales. Desarma y acuartela a las policías municipales. En algunos casos por años. ¿no? O sea, y desmantela la función de seguridad pública que es tan importante para los ayuntamientos y para la población. Mecanismos de intervención ya existen. ¿Qué le da adicional? La pregunta de Esa es la pregunta. ¿Qué le da adicional al gobierno federal una legislación de esta naturaleza? Y es una pregunta a la cual realmente no tengo respuesta. Yo sí, ¿Tú tienes es control político. ¿Por qué razón? Porque el segundo problema que tenemos en este modelo y que ya se ha visto con claridad por décadas, que lo reconoció esta administración al principio y que le reventó el problema además, es la procuración de justicia. Tenemos décadas desmantelando la procuración de justicia en este país y no construyendo las instituciones ahí. Procuradores que están politizados por la manera en que está construida la Procuración de Justicia estatal y federal, ministerios públicos que no están funcionando no solo porque no tengan el entrenamiento, sino de nueva cuenta porque de pronto son empleados de la Procuración de Justicia o del procurador y a su vez el procurador es empleado del gobernador y entonces ahí se maneja la Procuración de Justicia de una manera político-electoral que no tiene sentido frente a las necesidades de este país. Ahora, ahí estaríamos fiscalías independientes. Ahí es donde falta también ese diagnóstico. ¿Por qué no está funcionando la averiguación sobre Ayotzinapa? Porque a pesar de todos los elementos que le han echado enfrente, la Procuración de Justicia no está bien armada. Y ahí justamente estás nombrando a dos actores que están fuera del plan que presentó el presidente. Ministerio Público y Poder Judicial. Así es. ¿Es viable? Pues no sé si sea viable, lo que sí te puedo decir es que no es deseable. Claro, o sea, no es deseable que el tema es probablemente central, la carencia básica del sistema, no se haya siquiera abordado en el diagnóstico que ofrece el presidente. Coincidirías, es la justicia. En eso coincido. Sí. O sea, la Procuración de Justicia. Ahora, y además yo diría que hay una parte atinada también interesante en la nueva propuesta del Poder Ejecutivo, en el sentido de que en el tema de derechos humanos hay que avanzar. Si uno revisa el modelo nuevo de las reformas constitucionales de 2011, hay muchos elementos que permitirían decir que
con una serie de reformas adicionales, podrías tener los diagnósticos necesarios para que procuradores de justicia, Ministerio Público, comisiones de derechos humanos o hasta Poder Judicial pudieran actuar de una mejor manera frente a la crisis que tenemos de procuración de justicia. El modelo policial que ofrecería esta reforma constitucional, Alejandro, hasta donde podemos ver, las características es mucho más centralista, unificaría y fortalecería los poderes estatales a través del mando único y daría facultades al Ejecutivo para poder disolver congresos. Esas son como las grandes pinceladas. ¿Qué tipo de modelo es el que se construye a partir de esos tres pilares? Yo creo que es un modelo que implica riesgos muy serios. ¿Cuáles? Muy serios. Dejan ponerlo de este modo. Conforme vas concentrando las capacidades, la posibilidad, el riesgo de corrupción e infiltración probablemente va creciendo. Porque no está claro si van a absorber a las municipales, las van a disolver. Imagínate que sacas a la calle a casi 300,000 personas que son las policías municipales en este país mañana. Pero piénsalo es el total, 300,000. 200 y tantos mil. 200,000. 200,000. Pero piénsalo de este modo. No es una nómina chiquita. Pues. Si se corrompe la policía de Iguala, con todos sus bemoles, el problema relativamente está acotado a Iguala. Si se corrompe la policía única de Guerrero, el problema es del Estado completo. Y además yo creo que este modelo, yo creo que nos mueve en una dirección incorrecta por otra razón. Porque mucha de la innovación, mucha de la experimentación, mucha de la evaluación que con todos los bemoles se hace a nivel local, a nivel municipal, se va, ¿no? Y por último yo apuntaría lo siguiente, es decir, esto es un modelo que parece suponer que la policía es solo para perseguir delincuentes. La policía tiene muchos roles, tiene muchos roles. La policía está ahí para funciones de orden público, está ahí para prestar servicios diversos a la comunidad, está ahí para regular el tráfico, está ahí para muchas cosas. No solo es un ariete contra una cosa llamada delincuencia organizada. Entonces, esa policía, ese componente policía que tiene que estar anclado en la comunidad, que tiene que tener cercanía con la población, eso es lo que queda absolutamente fuera. Ahora, un diagnóstico que más o menos se mantuvo, Arturo, durante los últimos años fue uno de los grandes males del país, es la fragmentación de corporaciones policíacas. Recuerdo durante el gobierno de Calderón incluso manejar cifras que eran estrambóticas, cerca de 2,000 corporaciones distintas. Esa fragmentación se atribuye, exactamente, esa se atribuye justamente la debilidad para poder ser infiltradas. ¿Cuál sería tu punto de vista? No está ahí. Todos los estados federales tienen muy distinto tipo de organizaciones policiales, federales, estatales y de ciudad, municipales, coordinadas, etcétera. El problema es que nuestro modelo municipal, porque es el municipio, el ayuntamiento, en el cual tú tienes 100 ayuntamientos, 200 ayuntamientos que tienen una organización gubernamental institucional consolidada, fuerte, con reglas bien hechas, y luego tienes otros 1,500 ayuntamientos con mucha debilidad y otros que no tienen capacidad ni fiscal, ni administrativa, ni nada. Entonces, entonces es absurdo, pues hay muchos ayuntamientos que no tienen policía. Entonces, no está ahí el problema, como decía Alejandro, la policía cubre muchos otros servicios a la comunidad, no solo el de combate a la delincuencia, que de pronto también sirve. ¿Por qué? Nada más el puro ejemplo, y es otra vez el diagnóstico. El 70% de las aprehensiones son en el momento. Flagrancia. La policía investigadora, que es la otra que no se ha mencionado en todo esto, y es muy importante porque es el brazo policial del Ministerio Público y de Investigación, agarra 2 o 3% en averiguaciones previas. Entonces, aquí no estamos resolviendo el problema de nueva cuenta. Es la policía que en flagrancia está deteniendo a la gente y de ahí ya tienes una función que sí está ejerciendo la policía. ¿Que hay corrupción? Sí la hay. No solo de la policía. Cuando el ayuntamiento está corrupto desde la cabeza hasta abajo, no puedes esperar que el policía responda bien. Sí, el caso Iguala. Caso Iguala. El modelo, entonces, hay que pensarlo en otro sentido. Y además, el número de corporaciones es un dato básicamente irrelevante. Sí, en México hay 1,800 corporaciones, en Estados Unidos hay 18,000. Sí. Y en Estados Unidos también la variedad es impresionante. La variedad y la diversidad, hay desde departamentos de policía donde nada más el sheriff, ¿no? Hasta el departamento del norte de California, en donde un
Un policía en una patrulla recorre casi 900 kilómetros diarios porque es el único que existe para todo un condado. No, entonces, y luego tienes la policía de Nueva York, ¿no? Entonces, y además, piensa, yo alertaría que algunos de los países que tienen o que han tenido el modelo que quieren implantar aquí se están moviendo en dirección contraria. Déjame darte un ejemplo específico. Brasil. Brasil era el modelo tradicional era una policía federal muy grande y policías estatales que le llaman policía militar, ¿no? Que le llaman policía militar, que se encargaba de todas las funciones. En 2006, pero tenía la posibilidad de los municipios de crear una cosa llamada guardias municipales. En 2006, 4% de los municipios brasileños tenían guardias municipales. En 2012, 18%. Es decir, el sistema ya se está moviendo exactamente en la dirección contraria. Está creando policías para sus ayuntamientos, para ciudades, que es una policía nacional, pero entienden que no puede suplirlo los servicios de comunidad y ciudad que tienes que tener para policía. Ahora, son varias de estas medidas que ya habían sido planteadas durante el gobierno de Calderón y el propio PRI había sido el que había votado en contra de ellas en el Congreso. ¿Qué significa esto, digamos, en el contexto de la promesa del presidente de Peña de cambiar el enfoque o buscar una alternativa a la guerra contra las drogas de Calderón? ¿Con esto está sepultando, digamos, esa posibilidad para dar una mayor continuidad a lo que venía? Es un gran triunfo cultural de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Sin que le llamen guerra, digamos, guerra contra pero porque el tono de las medidas, incluso la secuencia de las medidas, tiene una gran continuidad, una gran línea de continuidad con la administración anterior. Yo creo que si algo han mostrado en estos días la administración Peña Nieto es una falta absoluta de imaginación. Y ahora el PAN dice que son medidas imprecisas, limitadas, que no llegan. Y entonces vamos al problema con el Congreso. El Congreso va a recibir un paquete que muchos legisladores ya lo vieron hace 6 años porque están ahora otra vez ahí. Pero no sabemos cuál va a ser el diagnóstico. Están recibiendo una ley y dicen, vamos a cambiar totalmente el modelo otra vez. Y lo van a votar en 15 días. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son las modificaciones constitucionales? Muchas son un cambio de diseño constitucional importante, entendámoslo. Es una redistribución de poderes y es una centralización. Eso es lo que hay de fondo, lo que está viviendo de fondo. Pues digamos que veamos hacia dónde va. Revisión del federalismo por la puerta de atrás. Están redistribuyendo radicalmente, o sea, están rediseñando radicalmente la función básica del Estado. Esa es la fuerza coercitiva de ese tamaño, de este tamaño estamos hablando, y lo quieren procesar en 15 días. Eso me parece una frivolidad espasmosa. Sí. Pero es frivolidad. Si se impone el consenso, ¿no es una respuesta frente a la emergencia? Sí, bueno, pero lo que estamos también notando, que yo sé que ya se ha estado discutiendo, además en la sociedad está muy claro, de que los partidos no están respondiendo a las demandas de la sociedad y no están respondiendo realmente a la problemática de fondo que estamos viviendo en el país. Inclusive hemos visto hasta parálisis política de los partidos y una crisis interna por corrupción y por acusaciones mutuas. Sí, y estos son los que van a reformar la Constitución otra vez para redistribuir el poder público de este país. Entonces, estamos viendo un escenario muy complejo en un Congreso que no tiene toda la legitimidad hoy día para enfrentar las reformas necesarias, ¿no? Si esa es la lectura, ¿por qué, digamos, crees que se estén imponiendo los consensos, por lo menos en los 3 partidos más mayoritarios? O que se puedan imponer. Yo entiendo que el gobierno y el PRI quieren dar una respuesta, quieren dar una señal de que están haciendo algo. El PRD trae la carga de Iguala, de Abarca, de Aguirre, etcétera. Y el PAN está atrapado está en una trampa. Pero también están en la crisis de la corrupción y ahora no entienden, porque todo lo que aprobaron en la administración pasada es lo que les están diciendo, ahora sí va. No, por eso, ese es un poco el problema en el que están ellos, porque no pueden decir no, o al menos no un no tajante a algo que ellos propusieron en el pasado, pero me imagino que tampoco quieren dar un sí categórico. Entonces yo creo que sí están en un problema serio, pero yo creo que es esa inercia política la que se está imponiendo por encima de una reflexión seria que hay que dar sobre esto. No es menor lo que estamos discutiendo. A ver, este modelo, si llega a aprobarse un poco en los términos que lo envió el presidente, ¿ayuda a los 3 partidos? ¿Ayuda a la sociedad? ¿A quién ayuda? ¿A quién beneficia? Pues quiero suponer que podría ganar algunos puntos el presidente, no sé. Le das oxígeno a la presidencia de la República en las necesarias reformas que tiene que enfrentar para luego irnos a lo que va a ser la implementación de la reforma, que esto no es en enero y no es en agosto.
nos vamos a ir otro año completo con una serie de reformas. Bueno, Y una serie de el cambios secretario de muy Gobernación dijo que por lo menos 2 años para el mando único, Ay, ¿no? imagínense, otra vez. Entonces ya llevamos 2 años de gobierno en el cual ya ha habido 2 grandes reformas constitucionales, la anterior con el paquete y este. Y además, nótese, Pues es un presidente que está legislando, 2 años para está dos cambiando la Constitución por segunda ocasión en el segundo año para irnos al cuarto a ver qué está pasando. No, pero además son 2 años para los primeros 4 estados. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo, perdón, la verdad es que estuvo muy No rica. se ve claro a dónde va a estar. Muy rica la discusión, vamos a seguir sobre ella, vamos a darle seguimiento. Por supuesto, muchas gracias a Alejandro Hope, analista en asuntos de seguridad, y a Arturo Alvarado, gracias. profesor investigador del Colegio de México. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.